La hija fea de un rey se casó con un príncipe en contra de la voluntad de su padre. Al terminar la ceremonia real, ocurrió algo que dejó a todos sin palabras. En el majestuoso reino de Castilla, donde las sombras del pasado se extendían tanto como sus murallas medievales, vivía una princesa cuyo nombre apenas se pronunciaba en los pasillos del castillo. Aurora, la supuesta hija del temido rey Nicolás, cargaba con un peso más grande que cualquier corona de oro. Era conocida en susurros cortesanos como la hija fea de la realeza. No siempre había sido así. Durante sus primeros años, Aurora había sido la alegría del palacio, con sus risas cristalinas rebotando entre los muros de piedra. Pero todo cambió en la noche de su tercer cumpleaños. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido, pero a la mañana siguiente, misteriosas cicatrices marcaban su rostro infantil, como si alguna bestia invisible hubiera arañado su piel. «Es una señal de los dioses», susurraba la condesa Elvira al oído del rey Nicolás mientras observaban a la niña dormida. «Una advertencia de que esta criatura jamás debe sentarse en el trono». La condesa Elvira, principal consejera del rey y secretamente su amante por décadas, era una mujer de belleza inquietante y mirada penetrante. Sus vestidos negros y morados contrastaban con su piel pálida, y sus joyas de plata antigua tintineaban suavemente con cada movimiento calculado. «¿Qué haremos con ella?», preguntó el rey, su voz teñida más de fastidio que de preocupación paternal. «Mantenerla viva pero oculta», respondió Elvira con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Un monarca compasivo que cuida a su hija maldita ganará el favor del pueblo, mi señor». Y así comenzó el exilio interior de Aurora. Confinada a las salas más apartadas del castillo, creció entre sirvientes que evitaban mirarla directamente y nobles que fingían no notar su presencia cuando, en raras ocasiones, se le permitía asistir a alguna ceremonia, siempre cubierta con velos translúcidos. Pero el destino tiene maneras curiosas de equilibrar las injusticias. Lo que Aurora perdió en libertad y afecto, lo ganó en sabiduría y percepción. Mientras otras princesas aprendían a bordar y a sonreír con gracia, ella devoraba libros antiguos y pergaminos olvidados en la biblioteca del castillo. Aprendía idiomas muertos, estudiaba la historia de reinos lejanos y se sumergía en conocimientos que le estaban prohibidos a las mujeres de su época. Su única aliada verdadera era doña Filomena, su ama de cría, una mujer de rostro arrugado como un pergamino antiguo y ojos brillantes de inteligencia. Había servido a la familia real por 3 generaciones y guardaba más secretos que cualquiera en el reino. «No son una maldición, niña», le decía a Aurora mientras aplicaba ungüentos de hierbas sobre sus cicatrices, que a veces ardían como fuego. «Algún día entenderás que lo que parece una marca de vergüenza puede ser un mapa hacia tu verdadero destino». En esas noches, cuando el dolor la mantenía despierta, doña Filomena le enseñaba conocimientos que iban más allá de los libros, el lenguaje de las plantas, la sabiduría de las estrellas, y canciones antiguas en un idioma que sonaba como el viento entre las piedras. «¿Por qué me enseñas estas cosas, Filomena?», preguntó Aurora una noche. Ya con 18 inviernos cumplidos, la anciana sonrió con misterio mientras trenzaba el largo cabello negro de la princesa. «Porque hay fuegos que ni el agua más fría puede apagar, mi niña, y tú llevas ese fuego dentro, aunque aún no lo sepas». Mientras tanto, en el salón del trono, el rey Nicolás observaba un mapa de los reinos vecinos con expresión calculadora. A sus 50 años, mantenía la figura imponente, aunque las canas ya invadían su barba negra y profundas arrugas marcaban su frente. A su lado, como siempre, estaba la condesa Elvira. «Aragón sigue fortaleciéndose», murmuró el rey señalando el reino vecino en el mapa. «Ese muchacho Rafael está consolidando alianzas más rápido de lo que esperábamos». «Es solo un cachorro jugando a ser lobo», respondió Elvira con desdén. «Pero tengo una solución que beneficiará a Castilla más que cualquier guerra». Los ojos del rey brillaron con interés mientras la condesa explicaba su plan: casar a Aurora con el viejo duque de Medina, un hombre cruel y moribundo, pero dueño de las tierras más estratégicas y las minas de oro que garantizarían a Castilla superioridad militar sobre Aragón. «El viejo duque está desesperado por un heredero», continuó Elvira,
Le han dicho que le quedan pocos años de vida. Una esposa joven, incluso, marcada como Aurora, le parecerá un trato justo a cambio de nuestra protección para sus tierras. El rey sonrió, satisfecho. Siempre encuentras utilidad hasta en lo más inservible, querida Elvira. Lo que ninguno de los dos sabía era que doña Filomena escuchaba detrás de una columna, su rostro anciano contraído por el dolor y la rabia. Esa misma noche, mientras preparaba un té de hierbas para Aurora, sus manos temblaban al agregar unas gotas de un líquido ambarino de un frasco que guardaba oculto bajo los tablones del suelo. «Este té te dará sueños claros esta noche, mi niña», dijo al entregar la taza a la princesa. «A veces, los sueños nos muestran caminos que nuestros ojos despiertos no pueden ver». Aurora bebió el té, sin notar el sabor ligeramente amargo. Mientras el sueño la invadía, escuchó las últimas palabras de Filomena como si vinieran de muy lejos. «Recuerda, Aurora, las cicatrices no son solo heridas, son recordatorios de batallas que ya hemos enfrentado y mapas para las que aún debemos librar». Esa noche, la princesa soñó con un río que dividía dos mundos, con un rostro sin cicatrices que la miraba desde el agua como un reflejo imposible, y con un hombre sin rostro que le tendía la mano desde la orilla opuesta. Cuando despertó por primera vez en muchos años, sus cicatrices no dolían. No sabía que muy pronto su padre anunciaría su compromiso con el duque de Medina, ni que este anuncio sería el primero de una serie de eventos que cambiarían para siempre no solo su destino, sino el de dos reinos enteros. Tampoco podía imaginar que más allá de la frontera, en el vecino reino de Aragón, un joven príncipe llamado Rafael estaba a punto de tomar decisiones que entrecruzarían sus caminos de maneras que ninguno de los dos podía prever. Las piezas del destino comenzaban a moverse, como en un juego de ajedrez jugado por manos invisibles, y Aurora, la princesa de las sombras, pronto descubriría que incluso las piezas aparentemente más débiles pueden cambiar el resultado de la partida, mientras la princesa Aurora crecía entre sombras y silencios en Castilla, al otro lado de la frontera, en el reino de Aragón. El joven príncipe Rafael se preparaba para asumir responsabilidades que iban más allá de su edad. Con apenas 23 años, cargaba sobre sus hombros no solo el peso de una corona próxima, sino también la sombra de un padre asesinado en circunstancias que el reino prefería no recordar. El amanecer encontraba a Rafael casi siempre en los campos de entrenamiento, donde el sonido metálico de las espadas ahogaba los pensamientos que lo atormentaban. Esta mañana no era diferente. El sudor empapaba su camisa mientras enfrentaba simultáneamente a dos de sus mejores guardias. Si los soldados de Castilla atacaran, no lo harían uno a uno, Alteza. Le recordaba siempre su maestro de armas, un veterano de 100 batallas llamado Diego. Con un movimiento fluido, Rafael esquivó el ataque del primer guardia, giró sobre sí mismo y desarmó al segundo con un golpe preciso. Ni tampoco tendrían la cortesía de contenerse, añadió Rafael con una media sonrisa, mientras ayudaba a levantarse al guardia caído. Desde las galerías superiores del patio, una figura femenina envuelta en sedas negras observaba con expresión indescifrable. La reina viuda Dulce María raramente aparecía en público desde el asesinato de su esposo, ocurrido 20 años atrás. Su piel, pálida como la luna, contrastaba con su cabello negro apenas salpicado de canas, y sus ojos oscuros parecían guardar secretos que ningún confesor sería capaz de extraer. Cuando Rafael terminó su entrenamiento y se dirigió hacia el interior del palacio, la reina lo interceptó en un pasillo solitario. «Has mejorado mucho, hijo mío». Su voz era suave como terciopelo, pero firme como el acero. «Tu padre estaría orgulloso». Rafael sintió el familiar nudo en la garganta que siempre aparecía cuando mencionaban a su padre. «De nada sirve mi habilidad con la espada cuando el asesino de mi padre sigue sentado en su trono, dirigiendo un reino vecino», respondió con amargura. Dulce María colocó una mano pálida sobre el hombro de su hijo. «La venganza precipitada es como vino nuevo», Rafael dijo con calma. «Embriaga rápido, pero no satisface verdaderamente. Todo tiene su tiempo, y el momento de la verdad se acerca más de lo que imaginas». El príncipe miró a su madre con curiosidad.
Estas eran las conversaciones más largas que solían tener y siempre lo dejaban con más preguntas que respuestas. ¿Qué sabes tú que yo no sé, madre? La reina sonrió enigmáticamente y comenzó a alejarse por el pasillo. Sé que esta tarde tienes una reunión con el consejo y sé que deberías asistir limpio y presentable, no oliendo a establo. Rafael observó a su madre desaparecer como una sombra al doblar la esquina. Siempre había algo misterioso en ella, como si parte de Dulce María habitara en un mundo diferente al que él podía acceder. Horas más tarde, en la sala del consejo, Rafael escuchaba con creciente frustración los informes de sus asesores. La tensión con Castilla aumentaba día a día y las alianzas con otros reinos no se consolidaban con la rapidez necesaria. El rey Nicolás ha doblado los impuestos en las tierras fronterizas, informaba el lord tesorero. Los campesinos están sufriendo y muchos cruzan a nuestro lado buscando refugio. También hay rumores inquietantes sobre movimientos de tropas cerca de nuestras fronteras orientales, añadió el comandante de la Guardia Real. Rafael tamborileaba los dedos sobre la mesa de roble pulido. Cada problema parecía más urgente que el anterior, y todas las soluciones propuestas sonaban insuficientes. Mi padre confiaba en la diplomacia con Castilla, dijo finalmente, y esa confianza le costó la vida durante aquella cacería. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Todos conocían la historia. El anterior rey de Aragón había aceptado una invitación del rey Nicolás para sellar la paz entre ambos reinos con una cacería en tierras fronterizas. Solo Nicolás regresó vivo, alegando un trágico accidente con un jabalí enloquecido. Nadie creyó jamás esa historia, continuó Rafael, poniéndose de pie. Ni siquiera los más ingenuos de nuestros aliados, y sin embargo durante 20 años hemos mantenido una paz frágil basada en esa mentira. El anciano duque de Montalbán, que había sido consejero de su padre, se aclaró la garganta. La paz, aunque frágil, es preferible a una guerra que podría devastar ambos reinos. Alteza, Rafael se acercó al mapa que ocupaba la pared del fondo, donde los territorios de Aragón y Castilla se dibujaban en colores contrastantes, separados por una línea que parecía demasiado fina y arbitraria. No hablo de guerra, duque, hablo de verdad, y para encontrarla necesito conocer mejor a nuestro enemigo. Fue entonces cuando Rafael reveló su plan. Recorrería incógnito las tierras fronterizas, disfrazado como un simple caballero llamado Alfonso. Su objetivo era doble: comprender la situación real de los campesinos y buscar pistas sobre lo ocurrido realmente a su padre 20 años atrás. La propuesta causó conmoción entre los consejeros. Algunos objetaron enérgicamente, otros expresaron preocupación por los riesgos, pero Rafael se mantuvo firme. No estaré solo. Llevaré conmigo a mis hombres más leales, también disfrazados, y limitaré mi viaje a 2 semanas. Para sorpresa de todos, cuando consultaron a la reina viuda, ella apoyó la decisión de su hijo. A veces, las respuestas que buscamos no se encuentran en mapas o documentos antiguos, dijo con aquella sonrisa enigmática que parecía guardar secretos indescifrables, sino en los caminos que menos esperamos recorrer. 3 días después, Rafael cabalgaba hacia la frontera, vestido con ropas sencillas pero de buena calidad, apropiadas para un caballero de rango medio al servicio de algún noble menor. Lo acompañaban 5 de sus hombres más leales, igualmente disfrazados. Su plan era simple: mezclarse con la población, escuchar sus historias, entender sus problemas y quizás encontrar algún indicio sobre el pasado. Lo que Rafael no podía imaginar era que este viaje, concebido como una misión de reconocimiento, cambiaría su vida para siempre. Menos aún podía sospechar que, mientras cabalgaba hacia territorios desconocidos, una princesa marcada por cicatrices misteriosas comenzaba a soñar con un hombre sin rostro que le tendía la mano desde la orilla opuesta de un río. Tampoco sabía que en sus aposentos privados, la reina viuda Dulce María abría un cofre de madera oscura que no había tocado en casi 2 décadas. Dentro, envuelto en seda azul, descansaba un medallón antiguo con el retrato de una mujer cuyo rostro guardaba un asombroso parecido con alguien que la reina no había visto en muchísimo tiempo. «Es hora», susurró Dulce María a la imagen. El círculo comienza a cerrarse. Mientras tanto,
Rafael y sus hombres se acercaban al río que marcaba la frontera entre los dos reinos. El agua fluía serena bajo el sol de la tarde, aparentemente indiferente a las disputas humanas que decidían que un lado pertenecía a Castilla y el otro a Aragón. ¿Cómo distinguiremos a los espías de Nicolás?, preguntó uno de sus acompañantes. Rafael observó el horizonte, donde las torres del primer pueblo castellano se recortaban contra el cielo rojizo del atardecer. «No los distinguiremos», respondió con determinación. «Por eso debemos convertirnos completamente en nuestros personajes. Desde este momento, no soy el príncipe Rafael de Aragón, sino Alfonso, escudero al servicio del conde de Larraga, y nuestra misión no es espiar, sino simplemente ver con claridad. Lo que ninguno de ellos sabía era que, a pocos kilómetros de distancia, el destino ya había comenzado a tejer los hilos que pronto entrelazarían la vida del príncipe con la de una princesa que, como él, buscaba escapar de las sombras que la rodeaban. La noticia del compromiso cayó sobre Aurora como una sentencia de muerte. El rey Nicolás había anunciado su decisión durante la cena privada, con la frialdad de quien discute el clima. «En 3 lunas te casarás con el duque de Medina», declaró, sin levantar la mirada de su plato. «Es un arreglo ventajoso para Castilla. Sus tierras son estratégicas y sus minas de oro nos darán ventaja sobre Aragón». Aurora permaneció inmóvil, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. A su lado, la condesa Elvira sonreía sutilmente mientras tomaba un sorbo de vino. «El duque es un hombre de experiencia, niña», comentó Elvira con falsa dulzura. «No le importarán tus peculiaridades, además, no vivirá muchos años más. Pronto serás una viuda rica». Esa noche, Aurora no pudo dormir. Su mente trazaba planes desesperados. Huir, esconderse en algún convento lejano, incluso acabar con su vida, pero ninguno parecía factible. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por su ventana, tomó una decisión menos drástica pero igualmente peligrosa. «Necesito respirar aire libre una última vez antes de convertirme en prisionera de otro castillo», murmuró para sí misma, con ayuda de doña Filomena, quien le había proporcionado ropas sencillas de campesina y un velo que disimulaba parcialmente sus cicatrices. Aurora logró escabullirse del castillo, aprovechando el cambio de guardia. «Tienes hasta el mediodía, niña», le advirtió la anciana, «y no cruces el río hacia tierras de Aragón. Mantente en nuestra orilla». Aurora nunca había sentido tal libertad. Caminó por el mercado del pueblo mezclándose entre la gente común, escuchando sus conversaciones, probando frutas que compraba con las pocas monedas que llevaba consigo. Nadie la reconocía para estos campesinos. Ella era simplemente otra muchacha más, quizás con alguna marca de viruela que ocultaba por pudor. Sus pasos la llevaron instintivamente hacia el río que marcaba la frontera con Aragón. Siempre había sentido curiosidad por ese límite artificial que separaba dos pueblos que, en el fondo, compartían la misma sangre y la misma historia. La mañana era cálida y el río brillaba bajo el sol como una serpiente de plata. Aurora se sentó sobre una roca a contemplar el agua, permitiéndose soñar con cruzar a la otra orilla, con ser otra persona, con una vida diferente. Sus ensoñaciones fueron interrumpidas por un grito agudo. Río abajo, un niño pequeño había caído al agua y la corriente lo arrastraba sin pensarlo 2 veces. Aurora se despojó de su capa y se lanzó al río. Los años de soledad en el castillo le habían dado tiempo para aprender a nadar en los estanques de los jardines reales, una habilidad inusual para una mujer de su época. El agua estaba más fría de lo que esperaba y la corriente era más fuerte. Con brazadas poderosas, alcanzó al niño que se debatía aterrorizado. Lo sujetó con firmeza por la cintura y nadó hacia la orilla, luchando contra el empuje del río. «Tranquilo, pequeño», exclamó, tosiendo agua. «Te tengo, no te soltaré». Cuando finalmente alcanzó la orilla, sus fuerzas estaban al límite. Se desplomó sobre la arena con el niño en brazos, ambos tosiendo y respirando agitadamente. «Martín, Dios mío, Martín». Una mujer joven corrió hacia ellos y arrebató al niño de los brazos de Aurora, cubriéndolo de besos y lágrimas. «Pensé que te perdía, mi niño. Pensé que te perdía». Aurora sonrió débilmente.
sin fuerzas para incorporarse aún. El velo que cubría parcialmente su rostro se había desplazado, revelando algunas de sus cicatrices. La mujer, al notarlo, la miró con ojos abiertos de sorpresa, pero inmediatamente lo sustituyó por una mirada de profunda gratitud. «No sé cómo agradecerte, muchacha. Has salvado lo más valioso de mi vida. No necesito agradecimientos», respondió Aurora acomodando nuevamente su velo. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «Te equivocas», intervino una voz masculina. «No cualquiera se arriesga así por un desconocido». Aurora levantó la mirada. Un joven alto, de hombros anchos y cabello castaño oscuro, la observaba con una mezcla de admiración y curiosidad. Vestía ropas sencillas, pero de buena calidad, y su porte delataba una educación superior a la de un simple campesino. «Ha sido la cosa más valiente que he visto en mucho tiempo», continuó el desconocido, tendiéndole una mano para ayudarla a levantarse. Aurora dudó un momento antes de aceptar la ayuda. El contacto con la mano fuerte y cálida del joven le provocó una extraña sensación, como si pequeñas chispas recorrieran su piel. «Me llamo Alfonso», se presentó él, con una sonrisa que iluminaba sus ojos verdes. «Estoy de paso por estas tierras». «Yo soy María», respondió ella usando el nombre que había preparado para su escapada. Hija de un mercader de telas, no supo por qué mintió. Quizás porque la mentira le permitía ser por un momento alguien sin cicatrices ni destinos impuestos. Alguien normal. Rafael, que se hacía llamar Alfonso, también mintió sobre su identidad, pero no sobre la admiración que sentía. Había presenciado todo el rescate desde la distancia, cabalgando junto al río, y había quedado impresionado por el coraje de aquella misteriosa mujer. Algo en ella le resultaba fascinante: la dignidad con que llevaba aquel velo, la inteligencia que brillaba en sus ojos oscuros, la extraña mezcla de fragilidad y fuerza que emanaba de su persona. La madre del niño insistió en que los acompañaran a su casa para secarse y tomar algo caliente. Durante el corto trayecto hacia la pequeña cabaña, Aurora y Alfonso caminaron en silencio, intercambiando miradas furtivas como adolescentes. «¿Siempre rescatas niños en tus paseos matutinos?», preguntó él, rompiendo finalmente el silencio con una sonrisa. «Solo los martes», respondió ella con inesperado ingenio, sorprendiéndose a sí misma. En el castillo, rara vez tenía oportunidad de mantener conversaciones ligeras. En la humilde casa de la campesina, mientras compartían un caldo caliente, la conversación fluyó con asombrosa naturalidad. Hablaron de libros, de música, de filosofía. Aurora se cuidaba de no revelar su vasta educación, pero le resultaba difícil contener su conocimiento y sus opiniones. «Hablas como alguien que ha leído a los grandes filósofos», comentó Alfonso con genuina admiración. «No es común encontrar a una mujer que sepa leer», completó ella, con un dejo de desafío en su voz. «Iba a decir a alguien con quien pueda hablar de Aristóteles sin sentirme un pedante». «Pero tienes razón», sonrió él. «Los prejuicios nos envenenan a todos, incluso cuando intentamos evitarlos». El tiempo pasó volando. Cuando Aurora se dio cuenta, el sol ya estaba alto en el cielo. Debía regresar al castillo antes de que notaran su ausencia. «Tengo que irme», anunció levantándose abruptamente. «Mi padre estará preocupado. ¿Puedo volver a verte?», preguntó Alfonso con una intensidad que sorprendió a ambos. «Estaré en la región algunas semanas». Aurora sabía que debía decir que no. Era una locura, un peligro innecesario, pero algo más fuerte que la razón la impulsó a responder. «Mañana, al amanecer en la gran roca junto al río, donde me encontraste hoy, durante el camino de regreso al castillo, Aurora se sentía como en un sueño. Por primera vez en su vida, alguien la había mirado a los ojos y había conversado con ella como un igual, sin miedo, sin desdén, sin lástima. Por primera vez, se había sentido simplemente humana. Lo que no sabía era que Alfonso experimentaba sentimientos similares. Rafael cabalgaba de regreso a su campamento, pensando en aquella misteriosa mujer que había saltado al río, sin dudar, para salvar a un niño desconocido, en cómo sus ojos brillaban al hablar de poesía, en la gracia con que sus manos describían formas en el aire al explicar un concepto. «¿Todo bien, Alteza?»,
Preguntó uno de sus hombres al verlo llegar con expresión ensimismada. «Todo bien», respondió Rafael, recordando tarde que debía llamarlo por su nombre falso y no por su título. «Y recuerda, aquí soy solo, Alfonso». Esa noche, en habitaciones separadas por un río y una frontera, dos jóvenes contemplaban el mismo cielo estrellado, anticipando con idéntica emoción el encuentro del amanecer. Ninguno imaginaba que aquel día había puesto en marcha fuerzas que cambiarían no solo sus vidas, sino el destino de dos reinos enteros. Durante las siguientes semanas, Aurora escapó del castillo cada vez que podía, siempre con la ayuda de doña Filomena, quien desviaba la atención de los guardias con pequeñas distracciones o falsas tareas para la princesa. Estos encuentros junto al río se convirtieron en un respiro de vida para Aurora, un paréntesis de libertad en su existencia de sombras. «Nunca me habías contado de este hijo de mercader que tanto te interesa», dijo Filomena una mañana, mientras ayudaba a Aurora a vestirse con ropas sencillas. «No hay nada que contar», respondió Aurora, aunque el rubor en sus mejillas decía lo contrario. «Es solo alguien con quien puedo hablar sin ser juzgada». La anciana la miró con una mezcla de ternura y preocupación. «Ten cuidado, niña, no solo con los guardias, sino con tu corazón. Recuerda que pronto serás la esposa del duque de Medina». Aurora se estremeció ante el recordatorio. Los preparativos para su boda ya habían comenzado, aunque ella los ignoraba tanto como podía. «Cuando estoy con él, Filomena, puedo fingir que soy libre, que soy normal», confesó en un susurro. «¿Es tan malo desear eso, aunque sea por unas horas?», la vieja ama negó con la cabeza. «No, mi niña, no es malo, pero los sueños, cuando se vuelven muy dulces, duelen terriblemente al despertar». En la orilla del río, Rafael esperaba impaciente. También él había tenido que inventar excusas para separarse de sus hombres y encontrarse con María. Con cada día que pasaba, la mentira de su identidad le pesaba más, pero temía que la verdad destruyera la magia de estos encuentros. «Pensé que no vendrías hoy», dijo cuando vio a Aurora acercarse por el sendero, su cabello negro parcialmente oculto bajo un pañuelo sencillo. «El mercado estaba más concurrido que de costumbre», improvisó ella. «Me esperaste mucho. Te esperaría hasta el anochecer si fuera necesario», respondió él con tal sinceridad que ambos quedaron momentáneamente sin palabras. Los días se convirtieron en una sucesión de conversaciones interminables. Discutían sobre filosofía, comparaban sus visiones del mundo, compartían sueños que nunca habían confesado a nadie más. Rafael se sorprendía constantemente de la profundidad de pensamiento de María, de su conocimiento de textos que incluso él, con su educación privilegiada, apenas había hojeado. «¿Cómo es posible que sepas tanto de astronomía?», preguntó un día, mientras trazaban constelaciones imaginarias en la arena húmeda de la orilla. Aurora casi mencionó la extensa biblioteca real, pero se contuvo a tiempo. «Mi padre conoce a un monje que me prestaba libros», improvisó. «Siempre tuve curiosidad por las estrellas. Hay algo en ti que no encaja con la historia que me cuentas», dijo Rafael, observándola con intensidad. «A veces hablas como una cortesana educada, otras veces citas filósofos antiguos que solo se estudian en las mejores universidades». Aurora sintió que la sangre abandonaba su rostro. Había bajado la guardia. Demasiado confortable en la compañía de este hombre. «Quizás no sea quien digo ser», respondió con una sonrisa tensa. «Pero, ¿no es eso cierto para todos? ¿Acaso no llevamos máscaras diferentes según con quién hablemos?» Rafael asintió, consciente de la ironía de que él mismo estaba utilizando una identidad falsa. «Tienes razón, solo que contigo quisiera no tener que usar ninguna máscara». Hubo un momento de silencio cargado de significado. Aurora sentía que su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Rafael finalmente. Ella asintió, tensa. «Tu velo, ¿por qué lo usas siempre?». Aurora bajó la mirada de todas las preguntas posibles. Él había elegido la que más temía. «Hay marcas en mi rostro», respondió con voz apenas audible. «Cicatrices que asustan a la gente». Para su sorpresa, Rafael extendió su mano y tomó la suya con delicadeza. «Nada en ti podría asustarme». Hubo un instante en que Aurora casi se atrevió a mostrar su rostro completo.
a revelar las cicatrices que habían definido su existencia, pero el miedo era demasiado grande. El riesgo de ver repulsión en esos ojos que ahora la miraban con ternura. «Quizás algún día», susurró, apretando su mano. Lo que ninguno de los dos sabía era que no estaban solos. Entre los arbustos a cierta distancia, los ojos fríos de un espía de la condesa Elvira observaban la escena. Martín, uno de los guardias más leales a la condesa, había estado siguiendo a la princesa desde que descubrieron sus escapadas. «La pequeña monstruo ha encontrado un amante», pensó con desprecio. Memorizando los rasgos del joven para describirlos después, su instinto le decía que había algo familiar en aquel hombre, algo que no encajaba con su apariencia de simple viajero. Mientras tanto, en el castillo de Castilla, la condesa Elvira realizaba uno de sus oscuros rituales en la privacidad de sus aposentos. Sobre un brasero de plata ardían hierbas que llenaban la habitación de un humo espeso y dulzón. Frente a ella, un espejo de obsidiana reflejaba no su rostro, sino las cicatrices de Aurora, que parecían moverse como serpientes bajo la luz trémula de las velas. «La maldición se debilita», murmuró para sí misma, con preocupación. Algo está cambiando en ella, algo que no había previsto. Un golpe en la puerta interrumpió su concentración. Era Martín, que regresaba de su misión de espionaje. «Mi señora», dijo inclinándose, «la princesa se encuentra con un joven junto al río, casi a diario». Elvira entrecerró los ojos. «¿Un campesino? ¿Un soldado?» «No, mi señora. Sus ropas y su manera de hablar sugieren educación. Se hace llamar Alfonso y dice ser escudero del conde de Larraga». La condesa frunció el ceño. «No hay ningún conde de Larraga en Castilla. Debe ser de Aragón». Sus ojos brillaron con malicia. «Descríbelo». A medida que Martín detallaba el aspecto del joven, una sonrisa cruel se formó en los labios de Elvira. «Así que el cachorro de Aragón ha venido a nuestras tierras y ha caído en las redes de nuestra pequeña monstruo sin saberlo», murmuró casi para sí misma. «Esto es un regalo del destino». En la orilla del río, ajenos a que habían sido descubiertos, Aurora y Rafael compartían un momento de inusual intimidad. Él le había traído un pequeño regalo, un libro de poemas en miniatura, del tipo que podía ocultarse fácilmente. «Es hermoso», susurró ella, acariciando las páginas con reverencia. «Nadie me había regalado algo tan perfecto». «Hay un poema marcado», señaló él con un toque de timidez impropia de su carácter, «el que habla sobre el amor que trasciende las apariencias». Aurora encontró la página y leyó en silencio. Las lágrimas acudieron a sus ojos sin poder evitarlo. «¿Te he ofendido?», preguntó Rafael alarmado. «No», respondió ella, con una sonrisa acuosa. «Es solo que nadie me había visto realmente hasta ahora. Nadie había mirado más allá de...». No terminó la frase, pero no era necesario. Rafael tomó su mano y la llevó a sus labios en un gesto que era a la vez respetuoso y profundamente íntimo. «Veo tu alma, María, y es lo más hermoso que he contemplado jamás». El impulso fue irresistible. Aurora se inclinó hacia él y sus labios se encontraron en un beso tímido, casi infantil, pero cargado de un sentimiento que ninguno de los dos había experimentado antes. Cuando se separaron, ambos temblaban ligeramente. «Debo irme», susurró ella, súbitamente consciente de lo tarde que se había hecho. «Mañana no podré venir, pero al día siguiente estaré aquí», prometió él. «Siempre estaré aquí». Lo que ninguno podía imaginar era que, en ese mismo momento, los engranajes del destino comenzaban a girar en su contra. La condesa Elvira ya despachaba mensajeros. Uno hacia el campamento de Rafael para investigar la identidad de su grupo, otro hacia el castillo del duque de Medina para apresurar los preparativos de la boda. Esa noche, Aurora durmió con el pequeño libro de poemas oculto bajo su almohada, soñando con libertad y con besos junto al río. Mientras tanto, en la tienda de campaña que servía como su refugio temporal, Rafael trazaba planes para revelar su verdadera identidad a María, convencido de que lo que sentía por ella era más fuerte que cualquier barrera de clase social o posición. Ninguno de los dos sabía que sus identidades secretas estaban a punto de ser descubiertas, ni que el breve idilio que habían construido junto al río
estaba a punto de enfrentarse a la más despiadada de las tormentas. La tormenta estalló antes de lo previsto. Aurora apenas había regresado al castillo cuando fue convocada a los aposentos reales, algo que rara vez ocurría. Encontró a su padre sentado en un sillón de respaldo alto, con la condesa Elvira de pie a su lado, como una sombra permanente. «Así que la princesa monstruo tiene un amante», dijo Nicolás sin preámbulos, su voz cargada de desprecio. «Un escudero de Aragón, nada menos». Aurora sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida. «No sé de qué habláis, padre», respondió, manteniendo la compostura. «No he salido del castillo en...» «No me mientas», rugió el rey, golpeando el brazo del sillón. «Te han visto con él durante semanas junto al río». Elvira se acercó a Aurora con movimientos felinos. De su manga extrajo el pequeño libro de poemas que la princesa creía escondido bajo su almohada. «Un regalo de amor bastante revelador», dijo la condesa hojeando el libro con fingida curiosidad. «¿Sabes quién es realmente tu Alfonso, querida? No es ningún escudero, sino el príncipe Rafael de Aragón en persona, el hijo del hombre que intentó asesinar a tu padre hace 20 años. La revelación golpeó a Aurora como un rayo. Rafael, el príncipe del reino enemigo. Las piezas comenzaron a encajar. Su educación, sus modales, la guardia que siempre lo acompañaba a distancia. Te ha utilizado», continuó Elvira con falsa compasión. «Se acercó a ti para obtener información sobre Castilla. ¿Qué podría ver un príncipe en una muchacha marcada como tú, si no fuera por motivos políticos?» Estas últimas palabras se clavaron en el corazón de Aurora como dagas envenenadas. La duda a esa vieja compañera volvió a anidar en su pecho. Podría haber sido todo una estratagema. Los poemas, las conversaciones, el beso. «No pareces sorprendida de que sea el príncipe», observó el rey con suspicacia. «¿Lo sabías?» «No, padre», respondió Aurora recuperando el control de sus emociones. «Pero tampoco me sorprende descubrir que me han mentido. Es lo que todos hacen conmigo. ¿No es así?» La audacia de su respuesta dejó momentáneamente sin palabras al rey. Elvira intervino con suavidad venenosa. «Los preparativos para tu boda se han adelantado. El duque de Medina llegará en una semana. Hasta entonces no saldrás de tus aposentos. ¿Y si me niego a casarme?», preguntó Aurora con una valentía que no sabía que poseía. La risa de su padre resonó fría y cortante. «¿Crees que tienes opción? Eres una princesa maldita, Aurora. Deberías agradecer que encontramos a alguien dispuesto a tomarte como esposa». Cuando Aurora regresó a sus habitaciones, encontró guardias apostados en la puerta. Era oficialmente una prisionera. Doña Filomena la esperaba dentro, sus viejos ojos enrojecidos de llanto. «Lo saben todo», susurró Aurora. «Sobre Alfonso, sobre Rafael». Filomena asintió tristemente. «Y no es todo lo que saben. Han descubierto que yo te ayudaba a escapar. Me han permitido despedirme antes de enviarme al convento de las montañas». Aurora sintió que su último apoyo se desvanecía. Se arrojó a los brazos de la anciana como cuando era niña. «No pueden separarnos, no después de todo este tiempo. Escucha, niña». Filomena tomó el rostro de Aurora entre sus manos arrugadas. «No tenemos mucho tiempo. Hay cosas que debes saber, verdades que he guardado demasiado tiempo». Con movimientos sigilosos, la anciana extrajo de entre sus ropas un medallón antiguo de plata labrada. Lo abrió para revelar el retrato en miniatura de una mujer joven, sorprendentemente parecida a Aurora, pero sin cicatrices. «Esta era tu madre, Aurora, tu verdadera madre. ¿Qué dices? La reina murió cuando yo era pequeña». «Apenas la recuerdo. La reina no era tu madre». La voz de Filomena se quebró. «Esa mujer del retrato era la hermana menor de Dulce María de Aragón, la legítima heredera de Castilla. Tú eres su hija, no de Nicolás». Aurora miró el medallón con incredulidad. La revelación era demasiado grande, demasiado imposible para asimilarla de golpe. «Si lo que dices es cierto, ¿por qué he vivido toda mi vida como hija de Nicolás? Porque la noche que tus verdaderos padres fueron asesinados por Nicolás y Elvira, yo logré salvarte. Te escondí a plena vista, en el único lugar donde nunca te buscarían, como la hija del propio usurpador». La anciana temblaba al revelar el secreto guardado durante tanto tiempo.
Las cicatrices fueron obra de Elvira, una maldición para mantener oculta tu verdadera naturaleza. Tu poder heredado. Pasos en el corredor interrumpieron la confesión. Filomena apenas tuvo tiempo de poner el medallón en manos de Aurora. Cuando llegue el momento, tu sangre saberá qué hacer, susurró apresuradamente. Ni todas las cadenas son visibles, niña, y no todos los padres son aquellos que nos criaron. Minutos después, los guardias se llevaban a doña Filomena. Aurora quedó sola con el medallón y un mundo que se había puesto del revés. Mientras tanto, en el campamento de Rafael, la atmósfera era igualmente tensa. Un mensajero había llegado con noticias alarmantes. El príncipe había sido descubierto. «Debemos regresar a Aragón inmediatamente, Alteza», urgió Diego, su maestro de armas. «Si Nicolás descubre que estáis en su territorio, podría considerarlo un acto de guerra». Rafael caminaba de un lado a otro de la tienda, su mente dividida entre el deber hacia su reino y sus sentimientos hacia María. «No puedo irme sin verla una última vez, sin explicarle». «¿Explicarle qué, Alteza?», intervino otro de sus hombres. «Que le habéis mentido sobre vuestra identidad, que sois el príncipe del reino que Castilla considera su enemigo mortal». «Precisamente eso», respondió Rafael con firmeza. «Ella merece la verdad, y yo necesito saber si sus sentimientos cambiarán al conocerla». Diego posó una mano en el hombro de su príncipe. «Es demasiado peligroso. Hemos recibido informes de que la mujer con quien os reuníais», vaciló. «¿No es quien creéis que es?». Rafael se tensó. «¿Qué quieres decir? Según nuestros informantes, la mujer velada es la princesa Aurora de Castilla, la hija de Nicolás». La noticia golpeó a Rafael como un mazazo. Aurora, la princesa que según los rumores vivía recluida por alguna deformidad. Imágenes de María acudieron a su mente, su inteligencia, sus conocimientos, el velo que siempre cubría parte de su rostro. «¿Estás completamente seguro? Los informes son confiables, Alteza. Ha sido vista regresando al castillo después de vuestros encuentros». Rafael permaneció en silencio largo rato, asimilando la información. Finalmente, una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Así que ambos hemos estado jugando al mismo juego de identidades ocultas, contra todos los consejos». Esa misma noche, Rafael cruzó solo el río hacia Castilla. El cielo amenazaba tormenta, como un presagio de lo que estaba por venir. Llevaba una capa oscura que lo hacía casi invisible en la noche sin luna. Su plan era temerario: acercarse lo suficiente al castillo para enviar un mensaje a Aurora a través de algún sirviente, pero al llegar a los límites del bosque que rodeaba la fortaleza, una figura encapuchada emergió de entre los árboles. «Te esperaba, Rafael de Aragón», dijo una voz que él reconoció al instante. «Aurora», respondió, dejando caer la capucha de su capa. «O quizás debería seguir llamándote María». Ella avanzó hacia él, también descubriendo su rostro. A la tenue luz de las estrellas, Rafael pudo ver por primera vez claramente las cicatrices que marcaban sus mejillas y frente. Lejos de sentir repulsión, encontró en ellas una extraña belleza, como antiguos símbolos tallados en piel de alabastro. «¿Cómo has escapado?», preguntó. «Hay pasadizos en el castillo que ni mi padre ni el rey Nicolás conoce», respondió ella, corrigiéndose. «Tenemos poco tiempo, nos buscarán pronto». «¿Sabías quién era yo?». La pregunta escapó de los labios de Rafael antes de poder contenerla. «Lo descubrí hoy igual que tú descubriste quién soy yo», respondió Aurora con seriedad. «La pregunta es, ¿cambia eso lo que sentimos?». Rafael dio un paso más hacia ella, eliminando la distancia que los separaba. «Solo cambia una cosa», dijo con voz grave. «Hace que sea aún más imposible. Solo es imposible si aceptamos que lo sea». Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre ellos, pero ninguno se movió. En ese momento, bajo el cielo que se desgarraba, Rafael hizo lo impensable. Se arrodilló ante ella y tomó su mano. «Aurora de Castilla, o María, o quien quiera que realmente seas, te amo y juro por mi honor que encontraré la manera de estar juntos. No importa qué obstáculos se interpongan». Ella lo miró con ojos brillantes de lágrimas y esperanza. «Hay más, Rafael, mucho más que debes saber», susurró, apretando el medallón oculto entre sus ropas.
sobre quién soy realmente, sobre quién eres tú para mí. En ese momento, voces y antorchas aparecieron en la distancia. Los guardias del castillo habían descubierto la ausencia de Aurora. «Debo irme», dijo ella con urgencia, «pero te encontraré de nuevo, lo prometo». Antes de separarse, compartieron un último beso, más intenso y desesperado que el primero, un beso que sellaba una promesa y desafiaba a 2 reinos enteros. «Te esperaré», susurró Rafael viéndola desaparecer entre los árboles. «Siempre te esperaré». El regreso de Rafael a Aragón causó revuelo en la corte. No solo había desobedecido el mandato de regresar inmediatamente al ser descubierto, sino que ahora, ante el Consejo Real, declaraba su intención de desposar a la princesa de Castilla, enemiga histórica del reino. «Es una locura», exclamó el duque de Montalbán golpeando la mesa con su puño. «Casaros con la hija del hombre que probablemente asesinó a vuestro padre es una traición a su memoria». El salón del consejo se convirtió en un hervidero de voces indignadas. Los consejeros hablaban todos a la vez, algunos exigiendo que el príncipe recapacitara, otros sugiriendo que quizás había sido hechizado por alguna bruja castellana. Rafael permaneció impasible ante la tormenta, su rostro una máscara de determinación. Cuando finalmente el tumulto amainó, habló con una calma que contrastaba con la agitación general. «No pido vuestro permiso, señores, sino que os informo de mi decisión. Aurora de Castilla será mi esposa, y esta unión traerá la paz que tanto hemos anhelado». «Paz», intervino el comandante de la Guardia Real. «Nicolás verá esto como una provocación, no como una oferta de paz. Además, según todos los informes, la princesa es…» Se interrumpió. «Incómodo, deforme, monstruosa», completó Rafael con dureza. «Os sugiero que midáis vuestras palabras cuando habléis de vuestra futura reina». Un silencio helado cayó sobre la sala. Ninguno de los presentes había considerado realmente que el príncipe hablaba en serio. La idea de que aquella princesa marcada, que vivía casi como prisionera en su propio castillo, pudiera convertirse en reina de Aragón, era simplemente inconcebible. Mientras el consejo seguía debatiendo, las puertas del salón se abrieron para dar paso a la reina viuda Dulce María. Todos se pusieron de pie por respeto. La reina rara vez asistía a las reuniones del consejo, prefiriendo ejercer su influencia desde las sombras. «He escuchado suficiente desde el pasillo», dijo con aquella voz que, aunque suave, comandaba atención inmediata. «Mi hijo ha tomado una decisión, y como futura reina madre, la apoyo plenamente». La declaración cayó como un rayo sobre los presentes. El apoyo de Dulce María era lo último que esperaban. «Majestad», se atrevió a objetar el Lord Tesorero, «con el debido respeto, esta unión pondría en peligro todas nuestras alianzas. Ninguno de nuestros aliados vería con buenos ojos un matrimonio con Castilla, menos aún con…». También él se detuvo, evitando mencionar las cicatrices de Aurora, «con una princesa marcada», completó la reina con una sonrisa enigmática. «Quizás esas marcas signifiquen más de lo que podéis imaginar, Lord Tesorero». Rafael miró a su madre con sorpresa. Había algo en sus palabras, una insinuación de que sabía más de lo que revelaba. Antes de poder preguntarle, Dulce María se acercó a su hijo y posó una mano sobre su hombro. «Enviaremos emisarios a Castilla mañana mismo», declaró, «con una propuesta formal de matrimonio entre el príncipe Rafael de Aragón y la princesa Aurora de Castilla, no como una petición, sino como una declaración de intenciones». Después de la reunión, Rafael buscó a su madre en sus aposentos privados. La encontró contemplando un antiguo tapiz que representaba la unión de los 2 reinos bajo un mismo gobernante, siglos atrás. «¿Por qué me apoyaste, madre?», preguntó sin rodeos. «Tú más que nadie deberías odiar todo lo relacionado con Nicolás de Castilla». Dulce María se volvió hacia su hijo, sus ojos brillantes con un conocimiento antiguo. «Porque hay verdades que han permanecido ocultas demasiado tiempo, hijo mío», respondió. «Verdades sobre Aurora, sobre sus orígenes, sobre las cicatrices que la marcan». «¿Qué sabes tú de sus cicatrices?», Rafael la miró con intensidad. «¿La conoces?». «No personalmente», respondió la reina con cuidado, «pero conozco su sangre mejor de lo que imaginas». Antes de que Rafael pudiera insistir, un mensajero interrumpió con noticias urgentes.
Los espías de la frontera informaban que el rey Nicolás había adelantado los preparativos para el matrimonio de Aurora con el duque de Medina. La boda se celebraría en menos de una semana. «Tenemos que actuar rápido», dijo Rafael, olvidando momentáneamente sus preguntas. «Si Aurora se casa con el duque, la perderé para siempre». Mientras tanto, en Castilla, la furia del rey Nicolás al recibir a los emisarios de Aragón fue legendaria. Los jarrones antiguos se estrellaron contra las paredes, los guardias temblaron, y hasta la imperturbable condesa Elvira mantuvo una prudente distancia. «Casarse con mi hija», rugió, mientras leía el pergamino con el sello real de Aragón. «El cachorro tiene la osadía de pedirme la mano de Aurora después de cortejarla a escondidas como un vulgar ladrón». Elvira observaba la escena con calculada frialdad. Debajo de su aparente lealtad al rey, su mente trabajaba en múltiples direcciones, evaluando los peligros que esta situación planteaba para sus propios planes. «Es claramente una estrategia para infiltrarse en Castilla», sugirió con voz melosa. «El hijo quiere terminar lo que el padre empezó, destruirte y usurpar tu trono». Nicolás arrugó el pergamino entre sus manos. «Enviaré las cabezas de estos emisarios de vuelta a Aragón. Esa será mi respuesta». «Eso sería imprudente, mi rey», intervino Elvira rápidamente. «Violan todas las leyes de diplomacia. Nos ganaríamos la enemistad de reinos neutrales que respetan tales tradiciones». El rey la miró con impaciencia. «¿Qué sugieres entonces, mi astuta serpiente?». Elvira sonrió, sus ojos brillando con malicia. «Rechaza cortésmente la propuesta, informales que la princesa ya está comprometida con el duque de Medina, y luego asegúrate de que la boda se celebre antes de que puedan intentar cualquier cosa». Nicolás asintió, una sonrisa cruel formándose en sus labios. «Y mantén a Aurora vigilada día y noche. Ya ha demostrado que no podemos confiar en ella, en sus aposentos, convertidos ahora en una elegante prisión». Aurora pasaba los días examinando el medallón que Filomena le había entregado, el retrato de la mujer, su verdadera madre. Según la anciana, la miraba con ojos que parecían contener secretos aún no revelados. Las palabras de Filomena resonaban en su mente. «Tu sangre sabrá qué hacer». ¿Qué significaba eso? ¿Y cómo podría ayudarla en su situación actual? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de varias doncellas cargadas con telas lujosas, joyas y adornos para el cabello. «Por orden del rey debemos comenzar a preparar vuestro ajuar, Alteza», dijo la más anciana. «La boda con el duque de Medina se ha adelantado». Aurora sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Cuándo?», preguntó con voz apenas audible. «En 5 días, Alteza. El duque ya está en camino». Cuando las doncellas se marcharon, Aurora se derrumbó en el suelo, el medallón apretado contra su pecho. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente fluyeron libremente. 5 días, apenas 5 días antes de ser entregada a un hombre cruel y moribundo, de perder toda esperanza de libertad y de amor. Esa noche, mientras la luna nueva sumía el mundo en una oscuridad casi total, 2 conspiraciones se entretejían simultáneamente. En Aragón, Rafael reunía a un pequeño grupo de caballeros de absoluta confianza. No era un ejército, apenas una docena de hombres, pero cada uno valía por 10 en lealtad y valentía. «Lo que os pido va más allá del deber hacia vuestro príncipe», les dijo con solemnidad. «Es traición a los ojos de muchos, y podría costarnos la vida. Entenderé si alguno desea retirarse». Ninguno lo hizo. Estos hombres habían crecido con Rafael, habían entrenado con él, confiaban en su juicio incluso cuando parecía desafiar toda lógica. «Partiremos al anochecer de mañana», concluyó Rafael. «Cruzaremos la frontera por el paso de las Águilas, donde la vigilancia es menor, y que los dioses nos acompañen. Mientras tanto, en Castilla, otro tipo de lealtad se ponía a prueba. Varios nobles castellanos, descontentos con la creciente tiranía de Nicolás y la influencia maligna de Elvira, se reunían secretamente en una taberna apartada. Entre ellos se encontraba el joven conde de Ribera, cuya hermana había sido injustamente acusada de traición y ejecutada por órdenes del rey. «El matrimonio forzado de la princesa es la última de una larga lista de injusticias», declaró el conde, «y ya hemos guardado silencio demasiado tiempo». Los nobles asintieron.
sus rostros sombríos bajo la luz vacilante de las velas. «¿Qué propones?», preguntó uno de ellos. «¿Una rebelión abierta?». «No todavía», respondió el conde. «Por ahora, nuestro objetivo es más modesto: ayudar a la princesa Aurora a escapar de su matrimonio forzado». «¿Y luego qué?», intervino otro noble. «¿Dónde irá? ¿Qué será de Castilla?». El conde de Rivera sonrió enigmáticamente. «Un reino no es su gobernante, sino su gente, y quizás, a veces, el verdadero gobernante no es quien lleva la corona, sino quien tiene el derecho legítimo a ella». Las piezas comenzaban a moverse en un tablero mucho más grande de lo que cualquiera de los participantes podía imaginar. Y en el centro de todo, una princesa marcada por cicatrices misteriosas enfrentaba la cuenta regresiva hacia un destino que estaba decidida a desafiar. Los preparativos para la boda avanzaban con inquietante rapidez. El castillo de Castilla bullía de actividad. Sirvientes transportando enormes arreglos florales, cocineros preparando banquetes para cientos de invitados, músicos ensayando melodías festivas que contrastaban cruelmente con la desesperación de Aurora. Cada mañana, la princesa despertaba con un día menos de libertad. Cada noche, se dormía agotada de tanto buscar una salida que parecía no existir. Los guardias apostados en su puerta se habían duplicado, y ahora incluso sus doncellas la vigilaban constantemente, informando cada uno de sus movimientos a la condesa Elvira. «El duque de Medina ha llegado esta mañana, Alteza», le informó una de las doncellas mientras cepillaba su largo cabello negro. «Dicen que ha traído un collar de diamantes como regalo de bodas». Aurora permaneció en silencio. Había escuchado los rumores sobre su futuro esposo, un hombre de casi 70 años, marcado por la viruela, conocido por haber enterrado ya a 3 esposas, ninguna de las cuales había vivido más de 2 años tras el matrimonio. Cuando se quedó sola por fin, sacó el medallón de su escondite. Lo abrió para contemplar una vez más el rostro de la mujer que, según Filomena, era su verdadera madre. Había algo hipnótico en aquellos ojos pintados, como si quisieran comunicarle un mensaje a través del tiempo. «¿Qué harías tú?», murmuró Aurora acariciando el retrato. «¿Cómo escaparías de esta jaula?». Como respuesta, sus cicatrices comenzaron a arder ligeramente, un fenómeno que ocurría con mayor frecuencia desde que Filomena le había revelado la verdad. A veces el dolor era tan intenso que la obligaba a morderse los labios para no gritar. Otras, como ahora, era apenas una calidez extraña, casi reconfortante. Un súbito golpeteo en su ventana la sobresaltó. Al acercarse, descubrió una pequeña piedra que alguien había lanzado. Abrió con cautela y miró hacia abajo, esperando casi ver a Rafael, pero no había nadie visible en el patio interior. Sin embargo, atada a la piedra había una nota escrita con letra desconocida. «Si deseáis escapar a vuestro destino, colocad una vela en la ventana esta noche. Amigos de la verdadera sangre de Castilla velan por vos». Aurora miró a su alrededor, desconcertada. ¿Sería una trampa de Elvira para probar su lealtad? ¿O realmente existían aliados secretos en el castillo? Recordó las palabras de Filomena sobre su verdadero origen, sobre ser la hija de la legítima heredera de Castilla. ¿Podría haber otros que conocieran este secreto y estuvieran dispuestos a arriesgarse por ella? Con manos temblorosas, Aurora quemó la nota y esperó ansiosamente la caída de la noche. Mientras tanto, en la frontera entre los 2 reinos, Rafael y sus hombres avanzaban sigilosamente. Habían abandonado los caminos principales, prefiriendo senderos escarpados y bosques espesos que ofrecían mejor cobertura. El plan era audaz en su sencillez: infiltrarse en Castilla, llegar al castillo y rescatar a Aurora antes de su boda. «Los informes confirman que la ceremonia será en 3 días», dijo Diego, su maestro de armas, mientras estudiaban un mapa rudimentario a la luz de una pequeña hoguera. «El duque de Medina ya ha llegado con su séquito». Rafael asintió, pensativo. 12 hombres contra toda la guardia del castillo de Castilla eran probabilidades imposibles. Incluso para el más temerario de los estrategas, «necesitaremos ayuda desde dentro», murmuró, trazando con su dedo el contorno del castillo dibujado en el mapa. «Algún aliado que pueda facilitar nuestra entrada». «¿Y si no lo encontramos?», preguntó uno de sus caballeros más jóvenes.
Rafael miró el fuego con determinación. Entonces crearemos una distracción tan grande que toda la guardia estará ocupada mientras yo entro por Aurora. Lo que Rafael ignoraba era que, en ese preciso momento, la ayuda que buscaba ya estaba en marcha. El conde de Rivera y los nobles descontentos habían infiltrado aliados entre los sirvientes del castillo. Estos ojos y oídos adicionales les proporcionaban información valiosa sobre los preparativos, la ubicación de las guardias y los movimientos de la princesa. Al caer la noche, una doncella desconocida se presentó en la habitación de Aurora con toallas limpias. La princesa notó inmediatamente que no era ninguna de sus habituales sirvientas. «De parte del conde de Rivera», susurró la joven mientras dejaba las toallas, «si habéis decidido aceptar nuestra ayuda, bebed este té esta noche. Hará que los guardias crean que estáis enferma mañana al amanecer». La doncella se marchó tan rápidamente como había llegado, dejando a Aurora con un pequeño saquito de hierbas oculto entre las toallas y aún más dudas en su corazón. Pero las opciones se agotaban con cada hora que pasaba. Decidida, Aurora colocó una vela en su ventana y preparó el té con las hierbas misteriosas. Antes de beberlo, acarició una vez más el medallón. «Guíame», susurró, y bebió hasta la última gota. Esa misma noche, en los aposentos privados de la condesa Elvira, un ritual siniestro se llevaba a cabo, a la luz de velas negras. Elvira mezclaba hierbas secas en un mortero de piedra negra, mientras canturreaba en un idioma olvidado. Su rostro, habitualmente hermoso, se contraía en una mueca de concentración que revelaba por momentos una fealdad interior que normalmente mantenía oculta. «La maldición se debilita», murmuró para sí misma. «Puedo sentirlo. Sus cicatrices ya no la atan como antes». Sobre una mesa cubierta con un paño púrpura descansaban objetos inquietantes, huesos pequeños de origen dudoso, plumas de cuervo, un frasco con lo que parecía ser sangre oscurecida por el tiempo y un retrato de Aurora, robado de sus aposentos, al que Elvira había clavado pequeñas agujas de plata. «Esta vez no será una simple marca para ocultar su naturaleza», continuó, añadiendo gotas de un líquido viscoso a su mezcla. «Esta vez, la maldición borrará completamente quién es la noche de su boda. Cuando se entregue al duque, su verdadera sangre se dormirá para siempre». Lo que Elvira no sabía era que sus artes oscuras generaban ondas en el tejido mismo de la magia ancestral que una vez había fluido libremente por ambos reinos, ondas que alertaban a quienes aún podían percibirlas. En Aragón, la reina viuda Dulce María se despertó sobresaltada en medio de la noche, su cuerpo cubierto de un sudor frío. Había sentido la perturbación. Reconocía la firma mágica de Elvira, su prima, a quien una vez había considerado hermana antes de su traición. «Se acerca el momento», murmuró la reina, levantándose para encender una vela. «Debo contactar a las últimas guardianas». Con movimientos precisos, Dulce María escribió mensajes cifrados que envió con sus palomas más rápidas. Eran llamadas de auxilio dirigidas a un grupo de mujeres que el mundo había olvidado, las últimas supervivientes de una antigua orden de guardianas que protegían los secretos místicos de ambos reinos, obligadas a esconderse cuando la ambición masculina las había declarado herejes. Mientras la noche avanzaba, tres fuerzas distintas se preparaban para confluir: Rafael y sus caballeros leales, avanzando sigilosamente hacia Castilla, el conde de Rivera y los nobles descontentos infiltrando el castillo, y las antiguas guardianas respondiendo al llamado de Dulce María. En el centro de esta convergencia, inconsciente aún del papel que le tocaba jugar, Aurora dormía un sueño inquieto, inducido por las hierbas misteriosas. Sus sueños esa noche fueron vívidos y extraños. Se vio a sí misma de niña, sin cicatrices, corriendo por jardines que no reconocía. Vio a la mujer del medallón sonriéndole, tendiéndole los brazos. Vio un río de fuego que debía cruzar y en la orilla opuesta, Rafael esperándola. Pero lo más perturbador fue la visión de una antigua capilla en ruinas, donde dos reinos se unían mediante un matrimonio, y donde una luz dorada borraba cicatrices y revelaba verdades largo tiempo ocultas. Al amanecer, Aurora despertó con una claridad que nunca antes había experimentado. Las dudas se habían disipado.
Ahora sabía exactamente qué debía hacer. Con una actuación digna de la mejor actriz, comenzó a gemir y retorcerse en su cama. Cuando las doncellas acudieron, la encontraron pálida y sudorosa, quejándose de un dolor abdominal insoportable. «Llamad al médico», ordenó la doncella principal, verdaderamente alarmada. «La princesa no puede enfermar ahora, a solo 2 días de su boda». El médico real, un hombre anciano más interesado en congraciarse con el rey que en la salud de sus pacientes, dictaminó que se trataba de nervios femeninos ante la proximidad del matrimonio. Recetó reposo absoluto y una poción calmante, que en realidad solo contenía miel y agua. «Estará recuperada para la ceremonia», aseguró al rey, que había acudido brevemente a interesarse por el estado de su hija. Estas indisposiciones son comunes en las jóvenes doncellas. Nicolás asintió, impaciente por volver a sus asuntos. «Asegúrate de que así sea. El duque se impacienta, y no podemos retrasar esta unión». Cuando todos se marcharon, dejando solo a 2 guardias en la puerta, Aurora puso en marcha la siguiente fase de su plan. De entre los pliegues de su colchón, extrajo pequeños objetos que había ido reuniendo secretamente. Un trozo de espejo roto, hilos robados de sus labores de costura, cera de velas derretidas. Con habilidad nacida de años de aburrimiento y estudio oculto, construyó una cerradura falsa que colocó en el interior de la puerta de su habitación. Era un engaño simple pero efectivo. Si alguien intentaba abrir desde fuera, la llave no entraría correctamente. No detendría a quien quisiera entrar a la fuerza, pero le daría preciosos minutos de ventaja. A continuación, comenzó a preparar una cuerda con sábanas firmemente anudadas. Su habitación estaba en la torre norte, a considerable altura, pero había una saliente a mitad de camino que podría usar para descansar durante el descenso. Mientras trabajaba, su mente repasaba incansablemente el mapa mental del castillo y sus alrededores. Si lograba escapar, ¿a dónde iría? ¿Cómo encontraría a Rafael? ¿Y qué haría con la verdad que ahora conocía sobre sus orígenes? El medallón, que ahora llevaba constantemente oculto entre sus ropas, parecía calentarse contra su piel, como si respondiera a sus pensamientos. «Tu sangre sabrá qué hacer», había dicho Filomena. Aurora esperaba fervientemente que así fuera, porque su vida, y quizás mucho más, dependía de ello. La noche previa a la boda, el castillo de Castilla brillaba con antorchas y faroles que iluminaban los preparativos de última hora. Nobles de tierras cercanas habían llegado para presenciar la unión de la princesa Aurora con el duque de Medina. Algunos por genuina lealtad al rey, otros por simple curiosidad de ver finalmente a la princesa oculta en sus aposentos. Aurora esperaba el momento adecuado. Vestía ropas sencillas y oscuras bajo un manto de color indefinido, fácil de confundir con las sombras. El medallón de su verdadera madre descansaba contra su pecho, y un pequeño bulto conteniendo algunas pertenencias estaba oculto bajo la cama. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de la misma doncella desconocida que le había entregado las hierbas. «Los guardias han sido cambiados». «Alteza», susurró la joven, «los nuevos han sido sobornados para mirar hacia otro lado durante 10 minutos. No tendréis más tiempo». Aurora asintió, apretando con fuerza la mano de la muchacha. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Inés, Alteza. Soy sobrina del conde de Rivera. Nunca olvidaré lo que haces por mí». «Inés». La doncella sonrió antes de desaparecer tan silenciosamente como había llegado. Aurora esperó unos minutos más, respirando profundamente para calmar los latidos desbocados de su corazón, y luego procedió con su plan. La cuerda de sábanas resultó innecesaria, tal como Inés había prometido. Los guardias miraban deliberadamente hacia el lado opuesto cuando Aurora salió de su habitación. Siguiendo los pasadizos menos transitados que había memorizado durante años de soledad explorando el castillo, la princesa logró llegar hasta los establos sin ser vista. Allí la esperaba un joven mozo de cuadras, otro de los aliados secretos del conde de Rivera. «Tomad este caballo, Alteza», dijo, ayudándola a montar una yegua negra de aspecto veloz. «Os llevará hasta el roble partido en el camino occidental. Allí os esperan». «¿Quién es?», preguntó Aurora, ajustando su capucha para ocultar mejor su rostro. «No lo sé, Alteza.
Solo me dijeron que era alguien que cruzaría fuego y acero por vos. Aurora sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿Sería Rafael? ¿O acaso una trampa de Elvira? No había tiempo para dudas. Con un último agradecimiento al joven, espoleó la yegua y salió cabalgando hacia la noche. Mientras tanto, en los límites del bosque que rodeaba el castillo, Rafael y sus hombres se preparaban para la misión de rescate. El plan original era infiltrarse esa misma noche, aprovechando las celebraciones previas a la boda como distracción. Sin embargo, un mensajero inesperado había cambiado todo. Un noble castellano nos apoya, explicaba Rafael a sus hombres. El conde de Rivera, según su mensaje, la princesa escapará por sus propios medios esta noche y debemos encontrarnos con ella en el roble partido. ¿Podemos confiar en este conde?, preguntó Diego, siempre cauteloso. Mi madre lo conoce, dice que fue fiel al antiguo linaje de Castilla. Antes de Nicolás, el grupo se dirigió sigilosamente hacia el punto de encuentro. La noche era clara y estrellada, lo que dificultaba el sigilo, pero facilitaba la orientación. Cuando llegaron al enorme roble, partido a la mitad por un rayo años atrás pero aún vivo, no encontraron a nadie. Quizás sea una trampa, murmuró uno de los caballeros, con la mano en la empuñadura de su espada. Rafael negó con la cabeza. Esperaremos. Ella vendrá, y en efecto, menos de media hora después, escucharon los cascos de un caballo aproximándose. Rafael ordenó a sus hombres ocultarse entre los arbustos, mientras él permanecía visible, pero preparado para cualquier eventualidad. La yegua negra emergió del sendero y Aurora tiró de las riendas al ver la figura solitaria junto al roble. Por un momento, ambos se quedaron inmóviles, reconociéndose bajo la luz plateada de las estrellas. «Rafael», susurró ella, desmontando con prisa. Corrieron el uno hacia el otro, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, cuando sus brazos finalmente se encontraron, cuando sus labios se unieron en un beso desesperado. El mundo entero pareció desvanecerse a su alrededor. «Creí que no lograría escapar», dijo Aurora, su voz temblorosa por la emoción. «Creí que me encontrarían, que me obligarían a casarme». «Nada de eso importa ahora», respondió él, acariciando su rostro con ternura sin importarle las cicatrices. «Estás aquí, estás a salvo». Los hombres de Rafael salieron de su escondite, manteniendo una respetuosa distancia. Diego se acercó para informar. «Alteza, debemos movernos. Si han descubierto la fuga de la princesa, pronto enviarán partidas de búsqueda en todas direcciones». Rafael asintió, pero Aurora negó con la cabeza. «No podemos ir a Aragón», dijo con firmeza. «Es el primer lugar donde me buscarán». «¿Entonces dónde?», preguntó Rafael desconcertado. Aurora sacó el medallón de entre sus ropas y lo abrió para mostrarle el retrato. «Hay un lugar, una antigua capilla en las tierras fronterizas. Filomena me habló de ella antes de que la enviaran lejos. Es donde mis verdaderos padres se conocieron». Rafael observó el medallón con atención, notando el asombroso parecido entre la mujer del retrato y Aurora, salvo por las cicatrices. «Tus verdaderos padres. Es una larga historia», respondió ella. «Te la contaré en el camino, pero esa capilla es importante. Rafael, algo dentro de mí lo sabe. Como si mi sangre misma me llamara hacia allí sin más discusión». El grupo se puso en marcha. Viajaron durante toda la noche, evitando caminos principales y patrullas. Aurora cabalgaba junto a Rafael, susurrando la historia que Filomena le había revelado, que ella no era hija de Nicolás, sino de la legítima heredera de Castilla, asesinada junto a su esposo por Nicolás y Elvira. «Si lo que Filomena dijo es cierto, tú eres la verdadera reina de Castilla», concluyó Rafael, asombrado por la revelación. «No sé si creerlo», confesó Aurora. «Parece demasiado fantástico, como un cuento para niños, pero el medallón, y mis cicatrices que arden cuando pienso en ello, y esta capilla, ¿por qué es tan importante? Según las antiguas leyendas, fue allí donde los reinos de Castilla y Aragón se unieron por primera vez, hace siglos, mediante un matrimonio entre sus herederos. Se dice que es un lugar de poder, donde la sangre antigua habla y las verdades no pueden ocultarse. Al amanecer llegaron a su destino. En un claro entre los bosques fronterizos se alzaban las ruinas de una capilla medieval,
muros de piedra parcialmente derruidos, arcos que sostenían un techo inexistente y un altar de mármol que, milagrosamente, permanecía intacto. La vegetación había reclamado parte de la estructura, enredaderas y musgo cubriendo las piedras antiguas, pero aún así, el lugar emanaba una extraña dignidad. «Es hermoso», murmuró Aurora, desmontando para acercarse a las ruinas. Rafael la siguió, igualmente cautivado por la atmósfera del lugar. Sus hombres establecieron un perímetro de vigilancia, conscientes de que tanto las fuerzas de Castilla como posibles patrullas fronterizas de Aragón podrían descubrirlos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Rafael, observando cómo Aurora caminaba lentamente entre las ruinas, acariciando las piedras como si pudieran hablarle. «No lo sé», admitió ella, «pero siento que debemos esperar, que algo o alguien vendrá». Como respondiendo a sus palabras, el sonido de cascos aproximándose alertó a todos. Los hombres de Rafael desenvainaron sus espadas, formando un círculo protector alrededor de la pareja. Para sorpresa de todos, quien apareció no fue un batallón de soldados, sino un pequeño grupo de jinetes, liderado por un hombre de mediana edad con el emblema del conde de Rivera. «Princesa Aurora», saludó el conde, inclinándose respetuosamente. «Príncipe Rafael, veo que habéis encontrado el lugar sagrado. ¿Cómo supisteis dónde estábamos?», preguntó Rafael con desconfianza. «No lo sabíamos con certeza», respondió el conde, «pero esperábamos que la sangre guiara a la princesa hasta aquí. Es donde todo comenzó y donde todo debe terminar». Aurora sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué sabéis vos de mi sangre, conde?». El noble desmontó y se acercó a ella con expresión solemne. «Mi familia ha servido al verdadero linaje de Castilla por generaciones. Alteza, fuimos testigos de la usurpación de Nicolás y hemos esperado pacientemente el momento en que la legítima heredera reclamara su lugar». «¿Por qué ayudarnos ahora?», intervino Rafael. «Porque los astros se han alineado», respondió una voz femenina desde el bosque. «Porque el momento que hemos esperado durante 20 años finalmente ha llegado». De entre los árboles emergió una figura que dejó a Rafael sin aliento. Su madre, la reina viuda Dulce María, acompañada por media docena de mujeres vestidas con mantos grises. Aurora, que nunca la había visto, sintió sin embargo una conexión inmediata, como si reconociera algo familiar en aquella mujer de porte majestuoso. «Madre», exclamó Rafael, avanzando hacia ella. «¿Cómo? ¿Por qué?». Dulce María sonrió enigmáticamente, pero sus ojos estaban fijos en Aurora. «Así que las cicatrices no lograron ocultar completamente quién eres», dijo, acercándose a la joven. «Puedo ver a tu madre en tus ojos, sobrina mía». «¿Sobrina?». Aurora repitió la palabra como si fuera un idioma desconocido. «Vos sois...». «Soy Dulce María de Castilla», respondió la reina con voz clara que resonó entre las ruinas. «Hermana mayor de tu madre, la verdadera reina de Castilla, asesinada por Nicolás y mi prima Elvira hace 20 años». Un murmullo recorrió el grupo. Los caballeros de Rafael intercambiaron miradas de asombro, mientras el conde de Rivera y sus hombres se inclinaban respetuosamente ante la reina. «Pero todos creen que sois la reina de Aragón por nacimiento», dijo Rafael. «Confundido. Una mentira necesaria, hijo mío», respondió Dulce María. «Cuando me casé con tu padre, el rey de Aragón, nadie sabía que yo era de la Casa Real de Castilla. Nos enamoramos genuinamente, pero nuestro matrimonio también fue una alianza secreta para eventualmente recuperar el trono usurpado». Aurora tocó instintivamente el medallón que llevaba al cuello. «Este medallón era de tu madre», confirmó Dulce María, «mi hermana menor, quien debía heredar el trono de Castilla tras la muerte de nuestro padre. Pero Nicolás, apoyado por Elvira y sus artes oscuras, orquestó un golpe. Asesinaron a nuestro padre y luego a tu madre y su esposo, pero no te encontraron a ti». Aurora sentía que el mundo giraba a su alrededor. Todo lo que había creído sobre sí misma se desmoronaba, revelando una verdad que parecía sacada de los cuentos antiguos que leía en la biblioteca del castillo. «¿Por qué las cicatrices?», preguntó finalmente. «¿Por qué marcarme así?». Una de las mujeres de manto gris se adelantó. Era anciana, con el cabello blanco como la nieve
y ojos claros que parecían ver más allá de lo visible. Elvira utilizó magia prohibida para marcarte, explicó con voz cascada por los años, no para desfigurarte por crueldad, sino para ocultar tu verdadera naturaleza. Las mujeres de tu linaje tienen un poder antiguo, un don que se transmite por la sangre. Las cicatrices son cadenas mágicas que reprimen ese poder. ¿Qué poder?, preguntó Aurora, mirando alternativamente a la anciana y a Dulce María. Sanación, clarividencia, comunión con las fuerzas de la tierra, respondió la anciana. Los hombres como Nicolás temen ese poder porque no pueden controlarlo ni comprenderlo. Las nubes comenzaron a acumularse sobre la capilla, oscureciendo el cielo que hasta entonces había estado claro. Una extraña tensión llenaba el aire, como la calma que precede a una tormenta. «Debemos apresurarnos», dijo Dulce María con urgencia. «Nicolás ya habrá descubierto tu ausencia, Aurora, y Elvira sabrá exactamente dónde buscarte. ¿Qué debemos hacer?», preguntó Rafael, colocándose protectoramente junto a Aurora. El conde de Rivera, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «La unión, Alteza, según las antiguas leyes, cuando los verdaderos herederos de ambos reinos se unen en matrimonio en este lugar sagrado, ninguna fuerza puede separarlos». «Matrimonio». Aurora miró a Rafael con una mezcla de sorpresa y esperanza. Rafael tomó sus manos entre las suyas, sus ojos brillantes de determinación. «Nada me haría más feliz que unir mi vida a la tuya, Aurora, pero quiero que sepas que no lo hago por política ni por reinos, sino porque te amo. Te amé cuando eras María, y te amo ahora que eres Aurora». La princesa sintió que las lágrimas acudían a sus ojos en medio del caos y las revelaciones. Esta declaración sincera era un ancla a la que aferrarse. «Y yo te amo a ti, Rafael. Como Alfonso o como príncipe, te amaré siempre». Las mujeres de mantos grises comenzaron a moverse alrededor de la capilla, colocando pequeñas piedras blancas que formaban un círculo. Cantaban en voz baja en un idioma antiguo que sonaba como el susurro del viento entre hojas. «Son las últimas guardianas», explicó Dulce María, «protectoras de los secretos místicos de ambos reinos, perseguidas y obligadas a esconderse cuando los hombres temerosos del poder femenino las declararon herejes». La ceremonia comenzó sin más dilación. No había tiempo para preparativos elaborados ni formalidades cortesanas. En este lugar antiguo, bajo un cielo que amenazaba tormenta, lo que importaba era la verdad de los corazones y la sangre de los linajes. Aurora y Rafael se situaron frente al altar de mármol. El conde de Rivera, investido con la autoridad que le confería ser uno de los nobles más antiguos de Castilla, oficiaría la unión. Las guardianas formaron un círculo protector alrededor de la capilla, sus cánticos creando una barrera casi tangible. «Hemos sido testigos del sufrimiento de ambos reinos bajo el yugo de la tiranía y la mentira», comenzó el conde. «Hoy, la unión de la verdadera heredera de Castilla y el príncipe de Aragón promete sanar antiguas heridas y restaurar la justicia». Aurora y Rafael intercambiaron votos simples pero profundos, promesas de amor y lealtad que resonaban con sinceridad. Cuando llegó el momento de sellar la unión, Rafael se inclinó para besar a su ahora esposa. Fue entonces cuando el caos estalló. Un grito de alarma se elevó desde uno de los vigilantes. Por el camino principal se aproximaba una columna de soldados con el estandarte de Castilla. Al frente cabalgaba el capitán de la Guardia Real, enviado por Nicolás para capturar a la princesa fugitiva. «Protejan a los príncipes», ordenó Diego, mientras los caballeros de Rafael y los hombres del conde de Rivera formaban una línea defensiva. «Completad la ceremonia», urgió Dulce María. «La unión debe consumarse antes de que lleguen». El conde continuó apresuradamente con las palabras rituales, mientras los primeros soldados de Castilla chocaban contra la defensa improvisada. El ruido de espadas y gritos de batalla crearon un contraste surrealista con la sacralidad del momento. «Con este beso, os declaro unidos por la ley de los hombres y la bendición de los antiguos poderes», concluyó el conde. Aurora y Rafael se besaron con desesperación y amor, sabiendo que podrían ser sus últimos momentos juntos. La batalla arreciaba a su alrededor, superados en número. Sus defensores comenzaban a ceder terreno. Fue entonces cuando Aurora,
Temblando ligeramente, tomó una decisión ante los ojos atónitos de todos los presentes, incluidos algunos soldados que habían logrado abrirse paso hasta la capilla. La princesa removió completamente el velo que hasta entonces había ocultado parcialmente su rostro. Por primera vez, su rostro marcado quedó completamente expuesto a la mirada de todos. Las cicatrices, que formaban patrones extraños como si fueran símbolos de un lenguaje olvidado, parecían más pronunciadas que nunca. «No más ocultamientos», dijo con voz clara. «No más mentiras». Lo que sucedió a continuación dejó sin aliento a todos los presentes. El medallón que Aurora llevaba al cuello comenzó a emitir un brillo dorado. Abriéndose solo, de su interior brotó una luz tan intensa que todos, amigos y enemigos por igual, tuvieron que cubrirse los ojos cuando pudieron ver nuevamente. Un milagro se desarrollaba ante ellos. Las cicatrices de Aurora brillaban como hilos de oro líquido sobre su piel. Lentamente, estos hilos comenzaron a disolverse, como si la luz los consumiera desde dentro. «La maldición», susurró una de las guardianas, «se está rompiendo». Aurora sentía un calor intenso, pero no doloroso, recorriendo su rostro, como si cada cicatriz fuera una cadena que se derretía para liberarla. Rafael, aún sujetando sus manos, la miraba con asombro y devoción. En ese preciso instante, cuando la transformación estaba en su punto álgido, una figura oscura irrumpió en la capilla. La condesa Elvira, con el rostro contorsionado por una furia sobrenatural, avanzaba hacia ellos. «No permitiré que destruyas lo que he construido durante décadas», chilló, blandiendo una daga ritual de plata oscurecida. Se lanzó hacia Aurora con la daga en alto, dispuesta a acabar con ella antes de que la transformación se completara. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Dulce María se interpuso en su camino. «¿Me reconoces, Elvira?», preguntó con voz serena. «A la mujer que creíste haber silenciado para siempre, a la hermana que traicionaste por celos y ambición». La condesa se detuvo en seco, su rostro transformándose en una máscara de incredulidad. «Dulce María», susurró. «Imposible. Tú moriste. Yo misma preparé el veneno». «No morí, prima», respondió la reina. «Me salvaron las mismas guardianas que hoy nos protegen, y he esperado pacientemente este momento, cuando la última de tus maldiciones se rompería y la verdad saldría a la luz». La batalla a su alrededor parecía haberse detenido. Soldados y defensores por igual observaban el enfrentamiento entre las dos mujeres, cautivados por la intensidad del momento. Mientras tanto, la transformación de Aurora concluía, cuando la última cicatriz se desvaneció, revelando un rostro de belleza extraordinaria. Todos pudieron ver el asombroso parecido que guardaba tanto con la mujer del medallón como con la propia Dulce María. Elvira, viendo su maldición destruida, dejó escapar un grito de rabia primordial y se lanzó nuevamente al ataque, esta vez dirigiendo su daga hacia Dulce María. Pero algo extraño ocurrió al intentar invocar sus poderes oscuros en suelo sagrado. Su propia magia se volvió contra ella. Su cuerpo comenzó a cambiar ante los ojos horrorizados de todos. Las mismas cicatrices que había impuesto a Aurora durante años aparecieron en su propia piel, multiplicándose rápidamente, cubriendo su rostro y manos con símbolos retorcidos. «Esto no puede ser», gritó, su voz deformándose. «Soy Elvira de Castilla, la verdadera poder detrás del trono», pero sus palabras se perdieron en un último alarido mientras su cuerpo se endurecía, transformándose gradualmente en una estatua de piedra que permanecería para siempre. Como recordatorio del precio de la traición, el silencio que siguió a la transformación de Elvira fue absoluto. Soldados y defensores por igual contemplaban la estatua de piedra que momentos antes había sido la temida consejera real. Las cicatrices petrificadas en su rostro eran un reflejo grotesco de las que durante años habían marcado a Aurora. Fue uno de los soldados castellanos quien rompió el silencio, un hombre de mediana edad con cicatrices de batalla, que miraba alternativamente a la princesa transformada y a la estatua de piedra. «La maldición se ha roto», murmuró dejando caer su espada. «La verdadera heredera ha regresado, como una ola que comienza pequeña y crece hasta volverse imparable».
Los soldados de Castilla comenzaron a arrodillarse uno a uno ante Aurora, no ante la princesa deforme que creían conocer, sino ante la mujer radiante cuyo rostro revelaba ahora sin lugar a dudas su linaje real. «Larga vida a la reina Aurora de Castilla», gritó el capitán de la guardia hincando una rodilla en tierra, y al príncipe Rafael de Aragón, su legítimo esposo. El grito fue repetido por decenas de voces, reverberando entre las antiguas piedras de la capilla. Soldados que momentos antes estaban dispuestos a capturarla, ahora juraban lealtad a la verdadera heredera del trono. Rafael, aún sosteniendo la mano de Aurora, la miró con una mezcla de asombro y admiración. «Eres hermosa», susurró. «Siempre lo fuiste, con o sin cicatrices». Aurora sonrió, sintiendo una libertad que nunca antes había experimentado. Era como si un peso invisible hubiera sido levantado no solo de su rostro, sino de su alma entera. «Mi rostro ha cambiado», respondió, «pero mi corazón sigue siendo el mismo que conociste junto al río». Dulce María se acercó a la pareja, su rostro iluminado por una sonrisa que borraba años de sufrimiento y espera. «El círculo se cierra», dijo con voz emocionada. «Lo que comenzó con traición y sangre termina con amor y verdad». Pero la victoria no estaba completa. En el castillo de Castilla, el rey Nicolás aún se aferraba al poder usurpado, y aunque muchos soldados ahora juraban lealtad a Aurora, otros permanecían fieles al tirano por miedo o conveniencia. «Debemos actuar rápidamente», intervino el conde de Rivera. «Nicolás ya debe saber que Elvira ha fracasado. Se atrincherará en el castillo o intentará huir con sus tesoros». Rafael asintió, su mente de estratega evaluando las opciones. «Dividiremos nuestras fuerzas. Un grupo, liderado por el conde, marchará directamente al castillo para prevenir su huida. El resto nos acompañará a Aurora, a mi madre y a mí por la ruta principal, mostrando abiertamente el estandarte de la verdadera reina, que el pueblo vea que ha regresado su legítima gobernante». Los preparativos se realizaron con eficiencia militar. Las guardianas místicas, cuyo poder se había manifestado tan claramente en la protección de la capilla y la ruptura de la maldición, acompañarían a la comitiva real. Su presencia era un símbolo poderoso del retorno de antiguas tradiciones que honraban tanto el poder temporal como el espiritual. Mientras los soldados se organizaban, Aurora se acercó a la estatua de piedra que había sido Elvira. La contempló en silencio, sintiendo no odio sino una extraña compasión. «Podrías haberla destruido», dijo Dulce María acercándose a su sobrina. «Nadie te habría culpado. La destrucción es fácil», respondió Aurora. «La comprensión es lo difícil. Quiero que permanezca así, como recordatorio de que el odio y la ambición eventualmente consumen a quien los alberga». Dulce María asintió con aprobación. «Hablas con la sabiduría de una verdadera reina». La comitiva partió al mediodía. A medida que avanzaban por los caminos principales hacia la capital de Castilla, un fenómeno extraordinario comenzó a producirse. Campesinos que trabajaban en los campos, al ver el paso de la procesión, abandonaban sus tareas y se unían a ella. Corrían de pueblo en pueblo, llevando la noticia. La verdadera heredera había regresado. Las cicatrices mágicas habían desaparecido, revelando su auténtico linaje. Para el atardecer, lo que había comenzado como un pequeño grupo se había convertido en una multitud, cientos. Luego miles de personas seguían a Aurora y Rafael, muchos arrojando flores a su paso, otros simplemente queriendo ver con sus propios ojos el milagro del que todos hablaban. En el castillo de Castilla, el rey Nicolás recibía las noticias con incredulidad y rabia. «¡Mentiras!», rugió, arrojando una copa de vino contra la pared. «Elvira no puede haber sido derrotada. Aurora no puede haberse transformado». Pero los sirvientes que traían los mensajes insistían en la verdad de lo ocurrido, y uno tras otro, los nobles que habían permanecido en la corte encontraban excusas para retirarse a sus habitaciones, donde apresuradamente empacaban sus pertenencias más valiosas. El duque de Medina, que debía haberse casado con Aurora ese mismo día, fue uno de los primeros en huir, abandonando el castillo con su séquito antes incluso de que el sol comenzara a ponerse. Nicolás, viéndose abandonado por aquellos que creía leales,
ordenó a la Guardia Real prepararse para defender el castillo, pero para su horror, el capitán le informó que la mayoría de los soldados se habían negado a tomar las armas contra la verdadera reina. «Son supersticiones de campesinos ignorantes», escupió Nicolás. «Aurora sigue siendo la misma monstruosidad de siempre, jugando algún truco para usurpar mi trono». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, el rey sentía un extraño debilitamiento en su cuerpo. Durante años, el poder de Elvira había sustentado su fuerza y vitalidad, manteniéndolo fuerte a pesar de su edad avanzada. Ahora, con la derrota de la hechicera, esa fuerza prestada comenzaba a desvanecerse rápidamente. Para cuando los primeros estandartes de la comitiva de Aurora aparecieron en el horizonte, visibles desde las torres del castillo, Nicolás era apenas una sombra del tirano que había sido. Su cabello, antes negro con algunas canas, se había vuelto completamente blanco. Su piel se había arrugado como pergamino viejo, y sus manos temblaban incontrolablemente. El conde de Rivera, que había llegado al castillo con su grupo adelantado, encontró escasa resistencia. La mayoría de los guardias simplemente depusieron sus armas o incluso se unieron a los recién llegados. Cuando finalmente llegaron a los aposentos reales, encontraron a Nicolás acurrucado en un rincón, murmurando incoherencias. «El tiempo le ha cobrado su deuda en un solo día», observó el conde con solemne satisfacción. La entrada de Aurora y Rafael en la capital fue triunfal. El pueblo entero salió a las calles para vitorear a la pareja real. Las campanas de todas las iglesias repicaban en celebración, y desde las ventanas llovían pétalos de flores y cintas de colores. En la plaza principal, frente a las puertas del castillo, Aurora se dirigió por primera vez a su pueblo como su verdadera reina. «No vengo a reclamar un trono por derecho de sangre solamente», declaró con voz clara que todos pudieron escuchar. «Vengo a restaurar la justicia y la verdad que durante demasiado tiempo han estado ausentes de Castilla, y lo hago no sola, sino unida en matrimonio al príncipe Rafael de Aragón, sellando una alianza que promete paz y prosperidad para ambos reinos». Un rugido de aprobación se elevó de la multitud. Muchos de los presentes, especialmente los más ancianos, comentaban que la joven reina tenía el mismo porte y la misma elocuencia que su madre, la reina asesinada, y que su abuela antes que ella. El destino de Nicolás se decidió sin crueldad innecesaria, despojado de su poder y reducido a un anciano confuso y debilitado. Fue enviado a una abadía remota en las tierras heladas del norte. Allí, lejos de todo lujo y poder, viviría sus últimos días en contemplación forzada de sus crímenes. La justicia poética de su destino no pasó desapercibida. Así como había mantenido a Aurora prisionera y oculta, ahora él mismo viviría aislado y olvidado. En los meses siguientes, Aurora y Rafael trabajaron incansablemente para unificar Castilla y Aragón bajo un gobierno conjunto, respetando las tradiciones de ambos reinos, pero implementando reformas que favorecían a los más vulnerables, bajo la guía de Dulce María y con el conocimiento preservado por las guardianas místicas. La pareja real restauró antiguas costumbres que honraban el poder espiritual femenino, devolviendo a las mujeres el lugar de respeto que habían ocupado antes de la era de tiranía. Un año después de su ascenso al trono, en una noche de luna llena, Aurora se encontraba en los jardines del Palacio Unificado. Rafael la encontró allí, contemplando el cielo estrellado con expresión serena. «¿En qué piensas, mi reina?», preguntó abrazándola por detrás. «En los caminos extraños del destino», respondió ella, recostándose contra su pecho. «En cómo lo que parecía una maldición resultó ser un mapa hacia mi verdadero ser. En cómo las cicatrices que me avergonzaban eran en realidad señales de un poder que esperaba ser liberado». Rafael besó suavemente su cuello. «Las extrañas a veces, las cicatrices, quiero decir». Aurora sonrió. «No extraño las marcas, pero sí la lección que me enseñaron, que la verdadera belleza y el verdadero poder siempre encuentran su camino hacia la luz, no importa cuán profundas sean las sombras que intentan ocultarlos». En ese momento, como respondiendo a sus palabras, la luz de la luna pareció intensificarse alrededor de Aurora. Sus manos comenzaron a emitir un suave resplandor dorado,
el mismo que había aparecido durante la ruptura de la maldición. «Está sucediendo otra vez», murmuró Rafael asombrado. «No es magia, es sanación», respondió Aurora con serenidad. «El poder ancestral de las mujeres de mi linaje, lo que Elvira tanto temía y trató de ocultar». Una brisa suave meció las flores del jardín, llevando consigo el aroma de vida y renovación. En las provincias lejanas, los campesinos susurraban historias sobre una reina que podía curar enfermedades con solo tocar la barra de su vestido, cuyos poderes florecían visiblemente en las noches de luna llena, sanando las heridas de su pueblo, así como había sanado las suyas propias. Y así lo que había comenzado como una historia de cicatrices y sombras, de amor prohibido y reinos enemistados, se transformó en una leyenda de unión y renacimiento que sería contada durante generaciones, inspirando a todos a buscar la verdad más allá de las apariencias y a creer que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz del amor verdadero puede transformar no solo corazones, sino destinos enteros.